Queridos papás y mamás, hoy vamos a ver el motivo por el que nuestros hijos adolescentes se alejan de nosotros y en cambio se acercan más a sus amigos. ¿Por qué pasa esto? En la adolescencia los padres pasamos a un segundo plano y así debe de ser. El adolescente ha dejado la niñez, donde dependía completamente de nosotros y debe empezar a prepararse para su futuro. Pensemos que la adolescencia es un trámite en donde necesitan un entrenamiento para cuando lleguen a la adultez. Los adolescentes necesitan prepararse, necesitan entrenar para cuando llegue el momento de irse de casa, para cuando tengan que enfrentarse ellos solos con los problemas que les van a surgir en su vida. Y esto lo hacen a través de la interacción con sus amigos. Es completamente normal y además necesario. Por eso es que se alejan de nosotros tanto, por eso notamos tanto y nos da tanta rabia y pena, quizá, ¿verdad? No es que hayan dejado de querernos, no, o de necesitarnos, al contrario. Nos siguen queriendo, por supuesto, pero es que además nos necesitan más que nunca, pero de otra forma. Debemos dejarle ese espacio, debemos dejarles esa cierta libertad para practicar su independencia, y esto lo van a hacer interactuando con sus amigos. Debemos dejar que tomen sus propias decisiones, siempre, claro está, que no conlleven un riesgo para su salud. Pero debemos dejarles que tomen sus propias decisiones, aunque sepamos a veces que son decisiones equivocadas. Por eso es también muy importante que no pretendamos solucionarle todos sus problemas. Ellos deben aprender solos y con sus amigos, interaccionando con ellos. Y esto solo lo pueden hacer dándoles esa libertad para que tomen sus propias decisiones, para que cometan sus propios errores. Es la única forma de aprender. Antes de seguir, amigos, pediros que os suscribáis a mi canal, porfa. Os lo agradezco muchísimo. Vale, si les solucionamos todas sus dudas, todos sus problemas, cuando salgan de nuestra casa no sabrán enfrentar los problemas de su vida cotidiana. Serían siempre dependientes de alguien, se ahogarían en un vaso de agua. Al mínimo contratiempo, se hundirían. Seguro que conocéis a alguna persona que siempre necesita tener cerca a alguien, ¿verdad? Que no puede estar sin pareja porque básicamente lo considera una tragedia. Bien. Pues esas personas no saben, no se sienten capaces de vivir una vida independiente porque han sido sobreprotegidas por sus padres, porque no les han dejado desarrollar su propia identidad, su independencia, no les han dejado equivocarse. Así que, aunque lo pasen fatal con su pareja, la aguantan. No la dejan por miedo a encontrarse solos. Estas personas tienen muy baja autoestima, no se valoran para nada. Y si un día se encuentran solas de verdad, es muy posible que entren en depresión e incluso lleguen al suicidio. Es aterrador. Por todo esto, es necesario que los padres entendamos que es indispensable dar ese espacio con los amigos a nuestros hijos. Debemos dejar que se alejen. Pero cuidado, no debemos alejarnos nosotros de ellos. Deberán ser ellos los que, cuando lo necesiten, para su desarrollo, se alejen. Nosotros debemos respetar este distanciamiento y estar ahí, pero como en segundo plano, sin pretender, por supuesto, controlarles como cuando eran pequeños, no. Por supuesto, esto no significa que les dejemos total libertad, no. Los adolescentes necesitan ciertos límites que debemos establecer con ellos, porque les dan seguridad. Y también debemos entender que van a intentar y deben intentar romper alguno de nuestros límites. Eso también es normal y necesario. Mejor papás y mamás que rompan un límite puesto por nosotros, o sea, un límite que nosotros podemos controlar, a que rompan límites fuera de casa, como robar, conducir a alta velocidad, tomar drogas, etc. Esos límites que impone la sociedad, si se rompen, pueden ser mucho más peligrosos para ellos y para los demás. Así que papás y mamás, poner límites a los adolescentes, pero límites que puedan romper sin peligro, como por ejemplo la hora de llegar a casa. Si llegan una hora más tarde un día,
No os pongáis como locos enfadados con ellos. Pero eso sí, pedirles que por favor, cuando sepan que no pueden llegar a la hora acordada, que os avisen para que no estéis tan preocupados. Hacerles entender la situación como si fueran adultos, aunque aún no lo sean, pero lo entienden y nos respetan si los tratamos como adultos. Si queréis tener más información sobre este tema de la importancia de poner límites y de cuáles son los más adecuados, podéis escuchar un vídeo mío que me parece muy interesante, creo que os va a sacar de muchas dudas. El vídeo os lo pondré en la descripción, es el que se titula ¿Estamos creando un futuro delincuente? Ahí os lo explicaré todo bien lo de los límites, ¿vale? Bueno, mis queridos papás y mamás, por último, recordaros que nosotros no somos sus amigos, somos sus padres. Ellos nos necesitan como padres, necesitan la figura del padre y de la madre y necesitan que actuemos como tal. Sus amigos ya los eligen ellos fuera de casa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Espero haberos podido ayudar un poquito. Suscribiros a mi canal y dejarme un like, porfa. Compartir mi vídeo si os ha gustado y hacerme un comentario. Me encantaría leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.